texto fue publicado en 1996. Entonces, cada vez que nosotros queramos saber el contexto en el cual fue creado este texto, nos tenemos que fijar en estos datos. Y siempre va a aparecer primero el autor, luego el año en que se realizó el texto, en realidad se publicó, y luego el nombre del libro, el lugar en el cual se publicó y la editorial. Ya eso siempre son como los datos cuando son libros, cuando son artículos o tesis o cosas así, es un poco mayor la información, pero siempre el autor y el año se van a presentar en la primera parte de la fuente, ¿ya? Luego dice, según el autor, ¿qué factores daban unidad a los griegos? Si se fijan, sale la primera parte del texto y dice, todos aquellos griegos tan diseminados por lejanos confines, eso quiere decir que estaban tan como separados unos entre otros. Recuerden que la Hélade, una de sus características era precisamente un territorio que estaba compuesto por islas en el mar Egeo, por una franja de tierra en Asia Menor y una parte importante que se encontraba en la península balcánica. Y que estaba como irrumpido por ríos, por entradas del mar Mediterráneo, etcétera, y que era súper complejo, y además tenía como una cadena montañosa por tierra que hacía complejo como el conectarse de manera terrestre. Bueno, entonces dice que a pesar de eso, tenían conciencia de pertenecer a una cultura común. ¿Eso qué quiere decir? Que todos sabían, independiente de que algunos vivían en Asia Menor, otros en una isla, otros en la península balcánica, etcétera, todos sabían que pertenecían a la cultura griega, ¿ya? Ese es el elemento que daba unidad a los griegos, precisamente la cultura. Como nosotros decimos, bueno, nosotros somos parte de la cultura chilena, sí, claro, de la cultura chilena, bueno, eso, independiente que haya gente que vive en el extremo sur y otros que vivan en Arica, todos nos sentimos chilenos. Y luego pregunta, de acuerdo con el texto, ¿en qué se diferenciaban unos de otros? Eso quiere decir, eh, entre, los, eh, entre los mismos griegos. Entonces, decía que, acá mira, bueno, aparece como a continuación, que existieron diferencias en los dialectos, es decir, en las formas en que se expresaban en las lenguas, en la organización política, en las prácticas de culto y con frecuencia en la moral y la manera de valorar las cosas. Sin embargo, y ahí era como importante, como que esas diferencias eran pequeñas, porque en realidad eran más los puntos comunes que tenían, más que esas diferencias, y que algo como común era que pertenecían a una gran civilización, a diferencia de otros que eran considerados bárbaros. Entonces, ¿qué diferenciaban unos entre otros? Entre las polis, en realidad a eso apunta la pregunta, como qué diferenciaba las distintas polis que estaban dentro de la Hélade. Entonces las diferenciaban los dialectos, como les decía, las lenguas, la organización política, las prácticas de culto. Recuerden que yo les contaba que hay diferencias en los tipos de dioses que van a tener cada uno. Y bueno, la moral, la manera de valorar las cosas. ¿Alguna duda con este primer texto, chiquillos, chiquillas? No. No. Ya, súper bien. Después viene este que dice intercambio cultural. Dice, ¿quién es el autor del texto y en qué año se publicó? Bueno, el autor del texto es, aquí no busqué el nombre, pero es Gómez, de apellido Gómez, y el texto fue publicado en el año 2011, o sea, hace muy poquitos años atrás, ¿ya? Y bueno, aquí pregunta, de acuerdo con el autor, ¿qué beneficios les trajo la expansión territorial a la civilización griega? Una cosa importante es que, si bien la respuesta estaba en el texto, la pregunta se remitía a información que aparecía en la guía. Por lo tanto, esta actividad era un poco más acotada comparada con otras actividades porque la guía era bastante larga. Y cada vez que tengamos clases de tipo B, ustedes tienen que leer toda la guía, entenderla y luego hacer la actividad, ¿ya? No solo responder con la actividad, porque de lo contrario van a haber preguntas que no las van a lograr entender porque no leyeron la guía, ¿ya? Eso es súper importante de remarcar. A diferencia de las clases tipo A,
que el contenido de alguna manera yo lo trabajo en clase y ustedes después solo se dedican a hacer la actividad, que es las clases que tenemos los lunes. Bueno, entonces dice como los griegos, parte de las características de la Grecia clásica es la expansión que ellos tienen hacia otros territorios, como cuál, por ejemplo, Asia Menor, ¿ya? Hacia las islas que están en el mar Egeo, ¿ya? Esas son partes de la expansión de los griegos. Entonces, ¿qué contacto o qué beneficios tuvo eso? Bueno, el que se pudieron conectar con otras civilizaciones como la egipcia, ¿ya? Porque bajaron, porque llegaron a conectarse con la parte asiática, también llegaron incluso a conectarse con la parte como del norte de África. Entonces dice que eso les benefició porque se pudieron contactar e intercambiar cosas con otras culturas. ¿Qué cosas pudieron intercambiar? Por ejemplo, el alfabeto, la arquitectura y la escultura de carácter monumental, disciplinas y saberes como la astronomía, la matemática o la medicina, o temas y motivos mitológicos y artísticos. Por eso hay muchos documentales que hablan acerca de que los griegos quizás no fueron los primeros no sé, pueden hablar de filosofía, porque antes los asiáticos ya estaban, los chinos, por ejemplo, ya estaban en eso, o no sé, los egipcios ya estaban en la matemática, por lo tanto los griegos no son los creadores de ciertas teorías o de ciertas miradas respecto a la proporcionalidad, a la matemática en general, a la geometría, y es porque ellos tuvieron contacto con otras civilizaciones que les permitieron desarrollar otras ideas ya de la matemática. Y no es que hayan creado la matemática, pero sí lograron aportar con nuevo conocimiento. ¿Ya? Entonces, esas son las ventajas de la expansión que experimentaron los griegos que pudieron, es como que nosotros en Chile hubiésemos nacido solo en Santiago, entonces nos preguntáramos, bueno, ¿qué beneficios tuvo expandirse hacia el norte y expandirse hacia el sur? Bueno, el beneficio evidentemente es que en el norte estamos en contacto con Perú y Bolivia, y para el sur estamos en contacto más directo con Argentina. Y eso nos ha beneficiado porque tenemos, no sé, pues con los argentinos compartimos eh, la cultura del mate, por ejemplo, con los bolivianos la cultura de los textiles y con los peruanos la cultura de la gastronomía, por ejemplo. ¿Ya? Y es cierto, o sea, tampoco es tan alejado lo que yo estoy mencionando. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta pregunta, chiquillos, chiquillas? No, no. ¿No? Ya, súper. Entonces, vamos a parar.